a todos, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me están percibiendo en este mismo instante. ¿Son tan bellas y buenas personas? Andrés Escobar me saluda, pero no sé si me escucha. Miguel Olaya, hola. Lisette. Lisette, no Lisbeth. Hola, Lisette. Em, Buenas noches, profe. Todo God, o sea, todo Dios, dice ahí. Hola, profe, le vemos. Gracias, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto verlos aquí después de una semana larga. Como bien lo podemos ver ahí en la diapositiva, hoy vamos a ver la organización del Estado colombiano. Va a ser una presentación relativamente rápida y sin preguntas, o sea, sin preguntas de selección múltiple. ¿Por qué? Porque después vamos a trabajar la siguiente parte de la sesión, competencias ciudadanas. Entonces yo sé que hay mucha gente que le afecta mucho ese cuento de las competencias ciudadanas y que de pronto ha estado un poco inquieto porque no resolvemos muchas preguntas aquí en clases sociales. Entonces ahí vamos a responder muchas hasta donde nos den las 8:30. ¿Sí? Entonces les explicaría cómo es la estructura y vemos preguntas. Igual la próxima semana vamos a tener el horario exótico de viernes 5:30 para que se vayan programando. Próximo viernes, ¿eso qué es? Viernes 10 de agosto, 5:30 de la tarde, aquí en el canal de Puntaje Nacional. Lo vamos a encontrar para la última sesión de competencias ciudadanas y ciencias sociales, que va a ser pues la última, el repaso, y vamos a trabajar las preguntas que ustedes muy juiciosamente me han enviado al correo. Que pues para que no digan que de pronto no los veo y que los dejo en visto, entonces unos serios y profundos agradecimientos, por ejemplo, a Jorge Luis Araujo, que me escribió al correo de sociales y ciudadanas @puntajenacional.co. Él me envía 3 preguntas que las vamos a trabajar la próxima semana, y me está preguntando acerca de los entes de control y los mecanismos de participación, que es lo que vamos a ver hoy. Por eso pues no te respondí, pero si estás ahí, saludos, Jorge Luis. Está Tatiana Suaza. Ella tiene una consulta más académica pero de personal, entonces después le responderé. Lisette, muchísimas gracias por el material que me enviaste, de verdad es muy valioso y nos sirve aquí para poder seguir desarrollando el trabajo. Del material que nos enviaste vamos a utilizar también para la próxima semana, porque vamos a tener hora y media de solo preguntas para ir calentando motores, ¿listo? Para Yurani Torres también saludos, muchísimas gracias por lo que me envías, que si no estoy mal es que ahora no abrió acá, me estás enviando preguntas, entonces también las vamos a tener en cuenta para la sesión de hoy en 8. Hola Valeria Camelo, que me están saludando. Hola Dana Chacón. Mauricio Cuellar. Aquí tengo Ángela María Suaza, que también me está preguntando sobre historia de Colombia. Saludos para ella. Cristian Gaviria Sabogal me envió preguntitas tipo ICFES que también son muy interesantes. Las vamos a trabajar la próxima semana. Vamos a hacer una selección como de las mejores, de las que sean un poquito más complejas, porque a veces aparecen unas que son como medio bobas. Entonces toca las que tengan mayor complejidad y que nos permitan pues identificar más o menos cómo es la prueba, ¿no? Entonces saludos Cristian Gaviria Sabogal. Muchísimas gracias por las preguntas que nos envía. Y demás personas que me han escrito por la bibliografía, como Luis, aquí me aparece Luis Miguel Zapata Giraldo, muchísimas gracias Luis. Gloria Marcela Guevara, también me está preguntando por la bibliografía, le respondí. Daniela Gómez Grajales, saludos para ella también. ¿Y quién más? Aquí tengo un Nicolás, una Valentina, a Freddy Urrea, hola Natalia Páez, Juan Durán. Creo que esos son todos los que no había saludado aquí. ¿Listo? Entonces, para todos a ellos, muchísimas gracias por las preguntas, por los comentarios, por la confianza y por todo aquello, porque pues ya nos empezamos a despedir porque esta vaina se acabó. ¿Listo, chicos? Entonces, hola a los que me siguen saludando, a Camilo, Jorge, Dayana, Jenny, Steven, John David, Cata, Kevin, John Eduardo me pregunta que si me tomé la sopita. Hoy no había sopa al almuerzo, pero gracias por la preocupación. Shelly, Faber, Valeria. Sergio Maldonado pregunta que qué hace para mejorar la lectura crítica, entrar a la Universidad Nacional. Leer mucho, demasiado, en exceso. Juan Zapata dice que me va a extrañar.
también se les va a extrañar a ustedes. Em, Gracias por todo, Federico. Esperemos a ver si después del domingo y cuando salgan los resultados seguimos dando las gracias. Yo espero que sí. Shelly, ya te ha saludado. Johan, Andrés. Listo, muchachos. Dayana, Jason, listo. Jason era el último que vi en la pantalla. Bien, entonces como podemos ver aquí en la diapositiva, vamos a ver la organización del Estado colombiano. Es sin faltarle respeto a nadie, pero esto es elemental. Esto es ciencias sociales de primaria. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Entonces, aquí lo que hacemos es de pronto afinar un poquito los conceptos que estábamos trabajando en la clase anterior respecto a Estado, gobierno, Estado y formas de gobierno y de democracia. ¿Listo? Entonces, empezamos de una vez, ¿no? Vamos a encontrarnos en la Constitución Política Colombiana, que vamos a entender o partir de una premisa básica, ¿no? ¿Qué es Constitución? La Constitución Política es el marco jurídico máximo en el cual se expresa la jurisprudencia de un Estado. Explico en castellano. Es decir, por encima de la Constitución no hay absolutamente nada. Cualquier ley, norma, decreto, circular, estatuto, etcétera, que contradiga alguno de los elementos principales de la Constitución es inconstitucional, obvio, ¿no? Pero entonces pierde todo su peso jurídico y normativo. Si va contra la Constitución, no es nadie, no existe. ¿Sí? Entonces partimos de eso. El constitucionalismo es prácticamente, nace al tiempo con la idea del Estado moderno, nace con la idea de los contractualistas, por allá en la Ilustración, nace con la división de poderes, nace con la idea moderna del Estado, de la república, ¿cierto? Entonces la idea de la república nos va a englobar muchas cosas, nos va a englobar la constitución, la ley, ¿cierto? Constitución es la ley máxima. Nos va a englobar también el concepto de la división de poderes. Entonces lo que es la república, la constitución y las ramas del poder divididas entre ellas, pues va a ser un concepto que va a surgir a partir de la modernidad ilustrada. Y los procesos de las revoluciones burguesas lo que van a buscar es consolidar este tipo de sistemas o de regímenes políticos, ¿vale? Me están preguntando que qué es jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de leyes. Es un conjunto de leyes que aplican en un lugar y en un tiempo específico, ¿cierto? Es el acumulado de leyes. Todo el acumulado de las leyes que existen en un estado es la jurisprudencia. ¿Qué más dicen ustedes por allá? Valentina pregunta que si estatuto es sinónimo de leyes. Lo que pasa es que las leyes tienen unos distintos nombres, ¿cierto? Según su nivel de jerarquía. Está, por ejemplo, la Constitución, que es el máximo. A la par de la Constitución, recordemos que está el bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad lo constituyen los tratados internacionales, principalmente de derechos humanos, que ha firmado y ratificado el Estado colombiano. ¿Sí? Entonces todo tratado de derechos humanos, principalmente porque hay unos otros que los han metido en el bloque constitucional de constitucionalidad, pero principalmente los de derechos humanos que firma el Estado colombiano entran a formar parte del bloque de constitucionalidad y tienen el mismo rango de jerarquía que la Constitución, que eso hay que tenerlo claro, como que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas hace parte del bloque constitucional colombiano. La Carta Interamericana de Derechos Humanos hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, ¿cierto? Y todo lo que se deriva de ellos. Entonces, además de la Constitución, tenemos cartas de derechos. Tenemos, por ejemplo, el Estatuto de Roma, hace parte del bloque de constitucionalidad, o sea, que tiene el rango de constitución. Incluso según mi profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional, es lo que decía, incluso un elemento como el Estatuto de Roma, incluso está por encima de la misma Constitución, porque el Estatuto de Roma no permite que ninguna norma interna de un Estado contradiga el estatuto firmado previamente. Entonces uno diría, en nivel de jerarquía, pues un estatuto como ese estaría por encima de la misma Constitución. Pero en ese sentido, aquí lo que asumimos está la Constitución y el bloque de constitucionalidad, que incluye la Constitución y los tratados que el Estado colombiano les da el rango de constitucionales, principalmente de derechos humanos. ¿Listo? Entonces partimos de eso, la Constitución. La Constitución en sus primeros artículos nos va a definir a Colombia como un Estado social de derecho.
aunque yo sé que este parece más un Estado social de derecha, pero no, es un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Como vemos ahí en la gráfica, están pues es muy diciente, ¿no? Tenemos un Estado constitucional democrático que parte de un criterio cualitativo, que es una garantía de que exista un Estado democrático. Pero entonces lo traemos a palabras más entendibles. En ese sentido, el Estado de Derecho, que es dice Estado Constitucional Democrático, es el Estado de Derecho, está haciendo referencia a que todas las relaciones que se dan en ese estado tienen que estar reglamentadas por la ley. No puede haber ninguna relación social dentro de ese estado o dentro del territorio en el que opera ese estado que no esté regulada por la ley. Entonces, cuando decimos es un estado de derecho, quiere decir que el principal referente de las relaciones sociales en ese territorio es la ley. En este caso, la Constitución, porque recordemos que todos estos conceptos van ligados, ¿sí? Surgen todos al mismo tiempo y son como de la misma familia o de la misma forma de hacer política. Recordemos que, como bien nos dice allá Daniel Torres, la Constitución es la ley de leyes, o sea, es la máxima ley, la que más jerarquía tiene. De ahí para abajo se desprenden una serie de normas que van teniendo un nivel específico de jerarquía. De pronto, si ustedes las buscan ahí, porque es que a mí siempre se me confundieron el nivel de jerarquía, pero por ejemplo tenemos leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco, estatutos y decretos, ¿sí? Esos tienen un rango. Ahí sí me disculparán, pero cuando vi esa clase de derecho, seguramente estaba evadiendo porque no me acuerdo. Entonces, y no, es que es confuso. Entonces sería bueno que de pronto buscaran en Google, ahí aparece incluso en una imagen, en una pirámide, cuál es el rango de jerarquía de esas normas. Entonces está la constitucional, me parece mucho que después sigue la estatutaria, la orgánica, la marco, el estatuto y los decretos. Sí, prácticamente desde la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, todos estos estados se constituyen como Estado de Derecho. Lo que viene a ser novedoso va a ser es posterior a la década de los 50, incluso en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, va a surgir el concepto de derecho. De social, el Estado social de derecho. ¿Ligado a qué concepto? Al concepto de estado de bienestar, porque recordemos que el modelo de bienestar se viene gestando desde la crisis económica del 29, viene el New Deal de Roosevelt, del presidente Roosevelt, y la teoría keynesiana en el campo de la economía. Entonces buscan generar el cuento del estado de bienestar. También recordemos que yo decía que es una forma de hacerle contrapeso a los estados socialistas. ¿Por qué? Porque con el estado de bienestar se le buscaba un mínimo de derechos, de prerrogativas, de bienes, de servicios a la población, pues para que tuvieran un nivel de vida decente y no desearan, producto de la desigualdad, querer hacer una especie de una revolución popular, una revolución socialista. Entonces, en tiempos de Guerra Fría va a surgir el cuento del estado de bienestar y esto lo van a materializar en las constituciones, es decir, además del cuento de somos estado de derecho porque nos regimos por la ley, por la constitución, vamos a ser estado social de derecho porque vamos a introducir el principio del bienestar, ¿cierto? Entonces, antes el estado simplemente se limitaba a votar la ley, ¿sí? El legislativo hacía leyes, ¿cierto? Y las relaciones allá de si usted tiene salud, vivienda, educación, pues eso no era tanto ocupación del Estado, eso incluso siendo asociado esto a la economía liberal, pues estaba en manos del mercado. Pero entonces en ese contexto de Guerra Fría y de querer evitar que las personas vean el socialismo como una alternativa, procuran a través del estado de bienestar prestación directa o indirecta de unos servicios públicos que le permitan a la gente tener bienes y servicios mínimos que le permitan una existencia digna, ¿sí? O sea, el estado de bienestar, hasta lo que se sabe hoy, es un estado que funcionaba bien. Entonces, de fusionar esos dos conceptos, el estado de derecho y el estado de bienestar, surge el estado social de derecho, que en Colombia existe solamente a partir de 1991, es decir, con la constitución actual vigente. Me dice Juan Zapata, es decir, que el Estado de Derecho es meramente en el aspecto jurídico y su legislación, sí, mientras que el Estado social de derecho incluye a su vez un estado de bienestar, sí señor, así perfectamente lo entendiste, o por lo menos a mi explicación, ¿no?
¿Los estados socialistas tienen una constitución? Sí. Recuerden que esto está asociado más es a la idea de las repúblicas modernas. Aquí no diferencia si es izquierda, si es derecha, si es capitalista, si es socialista, ¿no? El marco constitucional viene del cuento del contractualismo que se inventaron John Locke, Jean-Jacques Rousseau, entre otros, que eso nos va a llevar a la Revolución Francesa. La Ilustración nos lleva a la Revolución Francesa y después de las disputas que se fueron generando de eso, de Napoleón, las guerras napoleónicas, la restauración, la Santa Alianza, van a surgir todo ese pensamiento moderno en el campo de la política, y la economía se va a partir en dos grandes ejes: el liberalismo capitalista, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener el socialismo y el comunismo. Entonces podemos decir, son ramas que nacen del mismo árbol. ¿Y de qué árbol estamos hablando? De la modernidad, de la ilustración, de las revoluciones burguesas. ¿Listo? Entonces, socialista o capitalista tiene constitución. Porque si existe como república, tiene constitución. Recuerde que la idea de Estado de Derecho va ligado a la idea de constitución, ¿cierto? Y eso genera un grupo. Eso es un grupo inseparable. República, Estado de Derecho, constitución. División de los poderes. O sea, eso, si es república, tiene eso. ¿Listo? Profe, el Estado Social de Derecho se supone que está en Colombia, en teoría, pero realmente se ha deteriorado, ¿sí? Y ojo, porque sea es con H. Es que decir que se ha deteriorado es decir, es afirmar que ha existido. Y me parece que es una afirmación que está sujeta al debate. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que quiero que tengamos siempre presente. Para preguntaba a alguien que yo que era lo que había estudiado. Es que no lo tengo tan claro porque es que esto es muy... el cuento de las jerarquías de las normas me resultaba muy de abogado. Entonces les repito, mi formación, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y al igual que la Peliteñía tengo 6 semestres de Ciencia Política en la Nacional. Entonces, más o menos ahí se desprende lo que vengo y trato de explicar aquí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por eso digo que está sujeto al debate, porque es incluso discusiones que en el campo del tanto el derecho como en la ciencia política todavía se da. Entonces, por lo menos una apreciación que se tiene desde la ciencia política es que las constituciones son proyectos, más que la ley suprema, como dirían los abogados, ¿sí? Es un proyecto. ¿Y es un proyecto de qué? Es un proyecto para construir un Estado-nación. O, bueno, para que no es construir un Estado y una nación. Eso es lo que hacen las constituciones. ¿Sí? Son como las instrucciones para construir un carro. Perdónenme de pronto lo simplista del ejemplo. ¿Sí? Y nuestra constitución tiene apenas 27 años, cumplió hace un mes. Entonces no podemos definir dentro de un proceso de larga duración que efectivamente el Estado Social de Derecho ha desaparecido o se ha ido debilitando, porque si me lo preguntan a mí, desde lo que sé, el Estado Social de Derecho está en construcción, tanto así que la gente no lo conoce. Y como no lo conoce, como dice el dicho, la gente cuando no conoce a Dios, cuando lo ve se asusta, pues aparecen candidatos a decirle: vea, lo que pasa es que tenemos una constitución que dice que es un Estado social de derecho, ¿cierto? Y hay que hacer valer los principios del Estado social de derecho. Y como la gente no lo conoce, cuando lo ve se asusta, entonces creen que eso es castrochavismo. Pero no lo es. Pero bueno, en fin. Voy a evitar mis comentarios porque estaba revisando el video de la clase de hace un año de competencias ciudadanas, y en la caja de comentarios habían dos comentarios muy graciosos. Uno decía que si no se habían podido conseguir uno más pedante, y yo no, pues solo me consiguieron a mí. Y lo otro era que estaba más concentrado en criticar al Estado que en enseñar. Entonces, pues me parece que en el campo de las ciencias sociales uno no puede enseñar sin crítica, pero bueno, en fin, entonces no me concentro tanto en eso. Bien, entonces tenemos eso. Digo que es un Estado, una constitución que está en construcción, la estamos construyendo. Las naciones y los estados no se construyen en 27 años. Y de mi opinión personal, la constitución de 1886, eso era una defecio, eso era como leer la Biblia. Entonces, no nos garantizó una construcción eficiente de un estado.
porque incluso gracias a esa hermosa constitución es que tuvimos todo un siglo XX plagado de violencia, de crímenes políticos, ¿sí? De conflicto armado, eso se lo vemos a esa hermosa constitución. Entonces solamente hasta la del 91, cuando se empieza a pensar por fin de una forma moderna, no premoderna, es que empezamos la construcción en serio de este país o de este platanal. Entonces, pues son apenas 27 años. Eso en la larga duración en la construcción de la historia de las naciones y demás es muy poco. Vaya, miren a ver cuántos años tiene la Constitución norteamericana, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí uno empieza a entender cositas. Alguien que entre ahí rápido a Google, diga, ¿de cuándo es la Constitución norteamericana? Para que se den cuenta. ¿Mm? Bien. Bien, entonces cambiamos la diapositiva que es que me pongo a hablar. Entonces, esto es lo hermoso de nuestra constitución. Pues, vuelvo y digo, es un proyecto. O sea, uno puede leer esto que está en pantalla y se puede, y uno se ríe, o sea, le pasa a uno lo de la caricatura de Mafalda de la vez pasada, pues uno, no, uno se muere de risa. Pero vuelvo y lo digo, que tenga 27 años no quiere decir que no vamos a pasar en el proyecto de la construcción, tenemos que construirlo. El problema es que si no vamos a elegir un constructor, pues berraco. Pero bueno, en fin, no me tomas mi opinión ahí porque no denuncian el canal de pronto en YouTube. Y listo. Artículo primero de la Constitución dice: Colombia es un Estado social de derecho. Listo, eso ya quedó aclarado. Organizado en forma de república unitaria, quiere decir que esto aquí es central, esto no es federal. En este territorio solo hay un Estado, por eso dice república unitaria, solo hay uno. No como en Estados Unidos que hay 50, no, aquí hay uno. ¿Listo? O como cuando en la década de los 2000 existía ese estado, un tal Serbia y Montenegro, eran dos. ¿Sí? No, aquí hay uno. Por eso dice unitaria. Descentralizada, porque es que el centralismo exagerado de la Constitución del 86 generó muchos problemas, no solo en la administración pública, sino que generó un serio y profundo abandono desde Bogotá a las regiones. Entonces no nos vamos a volver no nos vamos a volver federales porque ese ejercicio en el siglo XIX terminó peor. Entonces vamos a buscar un punto medio, descentralizado. Entonces le vamos a generar algunas funciones o algunas atribuciones a las regiones que les permita pensar, operar y manejar los recursos independiente de lo que diga el gobierno central en Bogotá. Entonces por eso se habla de descentralizado, pero no quiere decir que nos volvimos federales o que dejamos de ser centralizados. Es un punto medio. Pero en la organización política, o sea, es una república unitaria con una capital, Bogotá. Entonces decimos es unitaria, pero descentralizada en algunos de sus entes. Entonces los departamentos tienen algunas prerrogativas que pueden ejecutar el gobernador, los municipios tienen algunas prerrogativas que puede usar el alcalde en términos de presupuesto, corporaciones autónomas regionales, las dichosas CAR, que se encargan de los procesos ambientales, dependiendo de las necesidades y condiciones que hay en los ecosistemas que tiene el departamento o la zona o la región, parques nacionales, por ejemplo. Entonces eso va a tener unos efectos en algunas instituciones que pueden funcionar de una manera descentralizada, ¿sí? Preguntaba Faber que si Antioquia se puede independizar y decir que es un estado independiente. Pues de poder, pues el problema es que lo dejen. Pasa el mismo problema que sucede con Barcelona, perdón, con Cataluña y con Escocia. Recuerden que una de las cosas, primera de las cosas que reconoce el derecho internacional es a los estados y los estados en su integridad territorial, la soberanía, sí, la soberanía y la integridad territorial. Entonces, el Estado colombiano está reconocido como dice el mapa. Si Antioquia declara su independencia y Colombia no la reconoce, todos los que reconozcan como Estado a Colombia no pueden reconocer como Estado a Antioquia. Sí, que eso es una de las leyes básicas, eso es de los principios del jus cogens que explicaba la vez pasada. Con autonomía en sus entes territoriales, que era, pues esto es un complemento al elemento que dice, ¿que dice qué? Que dice descentralizada. ¿Me confirman? ¿Alguien más dice que se le fue la imagen? ¿O solo es el caso de las dos personas? Yo reviso aquí.
¿Está bien? Pero están dando. Ah, listo. Vale, gracias. Listo. Entonces continúo. Porfa, entonces revisen allá su conexión o de pronto qué fue lo que sucedió. Em, Dice que es democrática, entonces ya sabemos que es el cuento de la democracia, quiere decir que la soberanía la ejerce el pueblo, pero ya sabemos que por derecho internacional la representa el Estado. Participativa, es decir, no nos limitamos únicamente a a las elecciones, sino que tenemos otros mecanismos a través de los cuales la sociedad civil puede interactuar con el Estado. Pluralista, quiere decir que aquí todos somos diferentes, aquí no todos somos blancos, europeos, no todos somos tostados, mestizos, raizales, indígenas, afro, etc. Entonces, a eso hace referencia el pluralismo. Fundada en el respeto de la dignidad humana, que es cuando te puedes morir de la risa. Pero bueno, es un proyecto, ¿sí? Entonces a eso tenemos que llegar. En el trabajo, ¿sí? Como el trabajo no, es que no digo nada porque cierran el canal. Pero bueno, sí, por ejemplo, la gente que trabaja cuando el papá tiene poder y entonces yo compro la tierra de un cementerio a un precio y después resulta que está al 300%, al 3000% más cara porque mi papá pidió la orden. Pero bueno, en fin, el trabajo, si la gente trabaja, los de a pie, y la solidaridad de las personas, esto es genial, esto basta ver las noticias para darse cuenta que la solidaridad es lo que más pega aquí, que la integran y la prevalencia del interés general. Eso suena precioso. La constitución colombiana es una de las más modernas que hay en su escritura. En la práctica, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho, ¿no? Pero ese es el objetivo, a eso es a lo que le tenemos que apuntar. Pero pues, como la gente no lee ni la constitución, cuando viene alguien a proponer hacer cumplir la constitución, entonces lo tratan para un montón de cosas. Porque aquí la gente, como está acostumbrada a que lo traten a las patadas, entonces pues el que lo venga uno a tratar bonito es complicado. Bueno, artículo 2. Los fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad. Es que esto es, como decía Jaime Garzón, es que el Estado hay que mirarlo es de para abajo, no de para arriba. Véanse esa conferencia que da Jaime Garzón en la Universidad del Valle como en el 97. Está en YouTube, dura 1 hora. Ahí explica cómo funciona la relación Estado-sociedad civil. Sí, porque el Estado está para servirnos a nosotros, no para servirle al Estado. Pero pues en Colombia la gente como no lee ni la Constitución. Entonces, bien. Listo. Entonces dice, promover la prosperidad general. Sí. Pero ponen en licitación los páramos. Servir a la comunidad, pero declaran más impuestos a los pobres. Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, pero por ahí votan por los autores de los falsos positivos. En Colombia dice que no hay pena de muerte, pero la gente no lee la Constitución, pero bueno, en fin. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Bueno, defender la independencia nacional, pero perdimos un montón de charco con Nicaragua. Mantener la integridad del territorio. Busquen cómo era el mapa de Colombia en el siglo XIX y mírenlo ahora y verán cómo han cumplido con ese propósito. Y asegurar la convivencia pacífica. O sea, cuando buscan aproximaciones por medio de diálogos de paz, no están entregando el país, están haciendo cumplir la Constitución. Imagínense esa vaina. Y la vigencia de un orden justo en el segundo país más desigual de América Latina. Bueno, es un proyecto, es un proyecto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? O bueno, ustedes que son jóvenes, yo que ya soy viejito, ustedes construir el proyecto. ¿Listo? Bien, paso porque estoy extendiendo. Este gráfico lo ven ustedes muchas veces por ahí. Este es como el organigrama del Estado. Tenemos que, podemos dividir la República en dos partes. Uno, el que sabemos desde primaria, las ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y por otro lado, una serie de organismos que son relativamente independientes de las ramas del poder público, que se conocen como los organismos de control, ¿cierto? Eso creo que hasta ahí, creo que lo entendemos la mayoría, ¿cierto? Vemos que la rama ejecutiva, ¿de qué se encarga? De ejecutar, de administrar, de gobernar. Recordemos que yo decía, ¿qué es el Estado? El Estado es la organización, es la gran hacienda.
¿Qué es la rama ejecutiva? Es el mayordomo, es el que la administra. Esa es la diferencia entre gobierno y Estado. El gobierno se representa a través de la rama ejecutiva según el nivel, eh, ya sea nacional, regional o local. O en términos más rigurosos con el orden jurídico, al nivel nacional, el presidente de la República, al nivel departamental, el gobernador departamental, y al nivel municipal tenemos las alcaldías. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces, según el nivel territorial, hay una persona encargada que se encarga de la administración de los recursos. ¿Sí? Entonces se le destina un presupuesto y ellos administran ese presupuesto. También son los encargados del orden público. ¿Sí? Entonces la rama ejecutiva tiene esa característica. Son administradores y se encargan del orden público. ¿Listo? En la rama legislativa hace leyes. El Congreso es bicameral, tiene Senado y Cámara, que ahorita vemos con más detalles. La rama judicial tiene cortes. Ahí vemos 4 cortes, que cada una se encarga de una cosa distinta, pero ahora resulta que hay unos genios que quieren acabar las cortes y crear una sola corte, porque si las 4 hasta el momento no han podido cada una con su tema, seguramente una sola sí puede con todas. Pero la gente no lee ni la Constitución. Bien. Y al último está la Fiscalía General de la Nación, que lo podemos también ubicar de pronto hacia el otro lado. ¿En qué? Hacia los órganos de control. Ellos conservan un poco la independencia, pero ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Realizar todos los procesos de investigación en casos de conductas delictivas y ponerlos ante las cortes y ante los jueces, ¿sí? Entonces sí conservan una independencia respecto a las cortes. O sea, las cortes no mandan en la fiscalía manda es el fiscal general de la nación, que es puesto a partir de una terna que manda el presidente de la república. Bueno, y eligen al fiscal, ¿no? Entonces el fiscal es el que tiene todos esos recursos, tienen al CTI, que es el cuerpo técnico de investigación, y ellos son los que hacen la labor tipo CSI. Entonces recogen la evidencia, recogen la prueba, tienen los fiscales, los llevan a los delincuentes ante los jueces y los jueces los juzgan, ¿cierto? Eso hace la fiscalía, pero hablando aquí de justicia ordinaria. ¿Listo? ¿Qué diferencia cada corte? Ahorita lo miramos. ¿Cuál es la función de cada corte? Ahorita lo miramos. Así de plano. Vemos organismos de control, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la República. De la organización electoral tenemos el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y entre otros el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, que este gráfico es un tanto viejo porque esa vaina ya no existe, la acabaron por corrupta, y crearon la Autoridad Nacional de Televisión. Y por último la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que se encarga de ofertar los empleos públicos dentro de la administración, es decir, cualquier empleo que haya que sea de tipo público lo oferta la Comisión Nacional del Servicio Civil, como por ejemplo de todos esos maestros mamones y fastidiosos que se sindicalizan en FECODE, todos esos puestos de esos profesores mamertos que hacen paro y demás cosas, ganaron un concurso en la Comisión Nacional del Servicio Civil y se ganaron su puesto en un concurso, entre otros. ¿Sí? Para ser trabajador de planta en cualquier institución del Estado hay que pasar por el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Listo? ¿Cuál es la pelea con Juan Sebastián? Me la perdí. Listo, entonces adelantemos porque esto aquí está largo. La rama ejecutiva, entonces lo que explicaba, tiene unas dependencias, pues el vicepresidente, bueno, la vicepresidenta de la República, que se encarga ahí de posar bonita y bueno, depende, las funciones del vicepresidente a mí la verdad nunca me han quedado claras. Un profesor me lo resumió muy sencillo. Entonces, las funciones del vicepresidente es hacer lo que el presidente le diga, listo, y reemplazarlo en el caso de que se muera. El resto es como de adorno. Bien. El presidente, dentro de su función administrativa, tiene consejos superiores de la administración, necesita un montón de gente que le ayude, porque obviamente no va a poder con todo. Tiene departamentos administrativos, como el DANE, por ejemplo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cuando existía el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. Entonces, todos aquellos que son departamentos administrativos o Dirección Nacional depende directamente de la Presidencia de la República. ¿Sí? Que tenemos, por ejemplo, la DIAN, ¿sí? El DANE, creo que ya daba el ejemplo, ¿sí? Planeación Nacional, también lo pone el presidente porque son departamentos administrativos que el presidente como máxima autoridad administrativa pues puede poner ahí.
las superintendencias, la Superintendencia de Industria y Comercio, de Salud, de Notariado y Registro, entre otras, ¿cierto? Las superintendencias. Y los ministerios que esos sí son conocidos por todos, si no estoy mal creo que son 13 ministerios, y pues se encarga cada uno de una función específica de la ejecución o de la rama ejecutiva, de los proyectos de gobierno que tenga el presidente, porque pues él no es superhumano, él no puede hacerlo todo, entonces monta a unos expertos en el tema para que le ayuden en eso, porque pues él no es experto en todo, ¿no? Y entonces pues por eso ponen abogados, economistas, bomberos como ministros de educación y pues porque ponen expertos, ¿no? En fin, o ponen al presidente de la Federación Nacional de Comerciantes como ministro de Defensa, entonces no se explica, pero bueno, en fin. Y las unidades administrativas especiales, como por ejemplo la Unidad Administrativa Especial de Protección, que es la que se encarga de un grupo de escoltas allá que se encarga de cuidar a los funcionarios públicos o a las personas que están amenazadas por X o Y razón, ¿sí? O personas que son muy llamativas dentro de la vida política nacional y entonces hay que darle escoltas, una unidad administrativa, la unidad de protección. Había una unidad que se encargaba de recolectar información financiera, y hace un tiempo lo cogieron preso por corrupto, no me acuerdo por qué, a quién le estaba vendiendo, el presidente de la UIAF estaba vendiendo información, no sé a quién se roban de todo, no. Listo, entonces tenemos esa parte. Además de ser el máxima autoridad de la administración pública, el presidente de la República también es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía. ¿Listo? Entonces ahí tenemos otra característica del Ejecutivo. Bueno, allá que me dicen el cuento de los ministros, hablaba en la diapositiva anterior que, por ejemplo, la Comisión Nacional del Servicio Civil otorga empleos de carrera en el sector de la administración pública, por ejemplo, como los profesores, ¿cierto? En el caso de los ministerios, hay otra figura para que existan cargos públicos, que es la figura de libre nombramiento y remoción, que es lo nombran a dedo, ¿sí? Tú vas a hacer tal cosa, no haces concurso como los demás plebeyos, sino que vas directo allá. Entonces, como los ministros, los ponen a dedo, como los secretarios departamentales, los pone el gobernador, o los secretarios municipales, los pone el alcalde. Entonces, esos son los puestos que son de libre elección y remoción. No se eligen ni popularmente ni por carrera, lo que hay que tener presente. Una cosa, hay hay 4 tipos de funcionarios públicos. El de carrera, el que hizo un concurso y lo pasó. El de libre elección, el libre nombramiento y remoción, que pues es el amigo de alguien o un experto amigo de alguien y lo ponen ahí voluntariamente, ¿cierto? Está el que es elegido por voto popular y está el provisional. ¿Sí? El provisional lo que hace es llenar el hueco mientras eligen a alguien de carrera o alguno de los otros 3 puestos. ¿Listo? Lo que estaba preguntando hace un momento, nosotros tenemos un congreso, una rama legislativa bicameral, o sea que tiene 2 cámaras, una cámara alta y una cámara baja. ¿A qué se da esa representación? Esa representación se da según porque hay distintas fuerzas que se deben representar. Entonces surge de la idea de que una de las cámaras es de representación política, de representación de las fuerzas políticas, es decir, de los partidos. En el caso particular colombiano, una de las cámaras que representa eso es el Senado. El Senado se da por participación política, por fuerza política, y la Cámara de Representantes se da por representación territorial. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las 2 cámaras. Una es de representación político-ideológica y la otra es por representación territorial. Entonces, en ese sentido, vemos que para el Senado lo votamos a nivel nacional. Cuando vamos a votar, votamos Senado a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes solamente votamos por los representantes de la unidad territorial en la que nosotros estamos. Entonces, por ejemplo, en el caso particular en el que yo estoy, aquí votamos Senado a nivel nacional y Cámara de Representantes por Bogotá. Entonces, pregunte, o si usted ya vota allá en su zona, ¿cómo es? Por lo general, creo que ahí sí se me vuela un poco el dato, pero creo que Bogotá es el único caso especial. De resto, todos votan es a nivel departamental. Entonces, usted vota por el representante de la Cámara de su departamento. ¿Sí? Entonces, vemos, es bicameral. Bueno, para alguien está que son las superintendencias. Las superintendencias son las entidades que se encargan de vigilar las actividades, unas actividades específicas.
¿cierto? Que se cumplan, que se cumplan las leyes. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ¿qué hace? Supervisar a las industrias y a la actividad comercial. La Superintendencia de Notariado y Registro, ¿qué hace? Supervisar a las notarías. La Superintendencia de Salud, ¿qué hace? Supervisar las EPS. Y así las superintendencias, ¿para qué son creadas por el gobierno? Para supervisar, por eso. ¿Sí? Bien. Juan Zapata dice que está exponiendo su dignidad y aún así no le respondo. Pregunta, a ver rápido que estoy mirando. Em, ¿Listo? Entonces voy a tocar hacer al estilo Marisol. Un ojo aquí y el otro allá. Un ojo en el mar y otro en el sol. Entonces vemos que el Congreso entonces se compone de... pregunta que una dependencia, ¿no? Pues una dependencia es una ala adjunta de alguna otra institución. Es una dependencia. Depende de... Por ejemplo, como lo vamos a ver en este gráfico. Por ejemplo, aquí la Defensoría del Pueblo aparece con un color distinto porque es una dependencia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Por ejemplo, la Policía Nacional. La Policía Nacional sería una dependencia del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa es una dependencia de la Presidencia de la República. Y así sucesivamente. Pregunta que cuál es la diferencia de funciones entre Senado y Cámara. Por lo general, los proyectos de ley empiezan en Cámara porque siempre empezamos desde la Cámara más baja hacia la Cámara superior, es decir, desde la Cámara de Representantes hacia la del Senado. Entonces, ¿qué es lo último que aprobarían las cosas? O sea, donde está más concentrado el poder y lo que tiene más autoridad de decisión en torno a la producción de leyes sería el Senado. ¿Sí? Y también depende de las comisiones, porque ellos lo que hacen son integrar comisiones en las cuales van a tratar temas específicos. Entonces, por ejemplo, hace unos días fue noticia que el profesor Mocus decidió estar en la comisión que se encarga de evaluar los asuntos educativos, pues porque él sabe mucho de eso, ¿no? Porque pues, él tiene doctorado y doctorado hecho, no como el de Peñalosa, o doctorado honoris causa, que se lo dan a personas prominentes, o sea, mantiene títulos, entonces, y fue rector de la Nacho. Entonces, él se metió a la comisión en el Congreso que va a tratar toda la legislación educativa, porque pues el man sabe, ¿no? Sería excelente ministro de Educación, pero aquí como prefieren a cualquiera. Bueno, en fin. Listo. Senado son 102 integrantes, 100 se eligen por voto popular en todo el país y 2 en representación de las comunidades indígenas, que son una prerrogativa que ganaron los indígenas en la Constitución del 91. Eh, y en el Cámara de Representantes hay 166 integrantes, se eligen por circunscripción territorial, departamentos y distrito capital, lo que decía hace un momento. Y de esos 166, se eligen 161 de forma, pues, la circunscripción territorial y 5 restantes, 2 para comunidades afro, 1 para comunidades indígenas, 1 para representantes de los colombianos en el exterior y 1 para minorías políticas. A esto se le debe agregar lo de la última reforma política. En el caso del Senado hay una curul. Bueno, hay una curul para el que queda de segundo en las elecciones presidenciales, que en este caso fue Gustavo Petro, y 5 para los miembros desmovilizados del partido FARC. Y lo mismo sucede en Cámara de Representantes. Entonces hay que acomodar las cuentas acá y hay que darle una curul a la fórmula vicepresidencial que quedó en el segundo puesto, en este caso la doctora Ángela María Robledo, y los 5 miembros del partido FARC. Entonces ahí se cambian un poco las cuentas, pero siguen siendo los mismos 102 y 166. O sea que eso nos vienen a dar 268 congresistas en Colombia. No tienen el mismo poder. Recordemos que una cámara es alta y la otra es baja. Una de representación política con mayor autoridad y la otra de representación territorial con menor autoridad. Pero todos tienen una tarea en el momento de aprobar proyectos de ley y demás. Faber me pregunta que si el Senado puede modificar la Constitución. Sí, sí puede, a través de una reforma constitucional que cumpla todos los procesos establecidos en Cámara y en Senado y que después sea aprobado por la Corte Constitucional. A un ministro se le puede revocar de su cargo, no se llama como revocar porque revocar es por la vía electoral.
a los, a los funcionarios que se han elegido por libre elección y remoción, se les declara insubsistentes. ¿Qué significa eso? Que el jefe inmediato saca un comunicado diciendo lo declaro insubsistente en sus funciones, es decir, lo echó. Lo que es la forma de decir, bonita de decirlo. Entonces lo declaran insubsistente y te vas por insubsistente. Esa es la figura que se usa. Entonces no se llama revocar, porque el revocar viene del cuento de la revocatoria del mandato y eso es electoral. Y eso, o sea, solo aplicaría para funcionarios públicos elegidos por voto popular. En el caso de los ministros que son elegidos de forma directa, a dedo, de libre elección y remoción, se les declara insubsistentes. Esa es la figura. La Asamblea Nacional Constituyente es el llamado que se hace al pueblo para que elijan delegados, ¿cierto? Delegados, como votar al Congreso, pero no votan para el Congreso, sino para la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente debe hacer una tarea única y específica: crear una constitución. Entonces, cuando vamos a llamar a Asamblea Nacional Constituyente, madre, vamos a cambiar la Constitución. Eso es la Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso puede cambiar cositas de la Constitución mediante reformas, pero para cambiar la Constitución total por otra, tiene que ser por la vía de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Listo? El Poder Judicial, que hay gente que me tiene ya ciega con tantos que preguntan por el cuento de las Cortes. ¿Listo? Las altas cortes. Sí, porque obviamente hay tribunales, hay los tribunales, por ejemplo aquí en Bogotá están los tribunales de Bogotá y Cundinamarca, ¿cierto? Pero en cada departamento pues están sus propios tribunales, que son sus cortes de justicia ordinaria. Cuando hablamos de la rama judicial, pues implica eso, los tribunales de justicia ordinaria en los departamentos y en los municipios, uno que otro, en el caso del distrito capital, ¿y qué? Y se me fue la paloma, perdón. Y las altas cortes, que son las que residen aquí en el Palacio de Justicia en la octava con octava. Entonces, en esas altas cortes vamos a encontrar básicamente cuatro, ¿cierto? Cuatro. Bueno, allá veo que alguien está sumamente preocupado por el cuento de las funciones. La función de todo el Congreso es hacer la ley, ¿cierto? Eso debe pasar por distintos debates, ¿sí? En cada uno de esos distintos debates intercede cada una de las cámaras, ¿cierto? Y según el nivel del debate, pues van interviniendo de menor a mayor en nivel de jerarquía dentro del Congreso, ¿sí? Además, recordemos que el Senado es representación política y la Cámara de Representantes es representación territorial. Todos tienen la misma función, lo que pasa es que cada uno representa una cosa distinta. En términos de jerarquía, en cuanto a producción de la ley, está por encima del Senado de la Cámara, pero todos hacen parte del juego de crear la legislación, la ley, ¿sí? O sea, si me pongo aquí al detalle a explicarle que es que la comisión quinta de la Cámara hace esto, es que la comisión cuarta del Senado hace esto, es que la comisión tal, pues aquí nos da el ICFES, pero del otro año, mano. Entonces, en la Constitución, échale una leída en la Constitución, no me acuerdo exactamente qué título, qué capítulo es, pero ahí te lo botan concreto. ¿Listo? Vuelvo aquí a las cortes. Entonces hay 4 altas cortes, que algunos creen que una podría ser lo de las 4, pero bueno, en fin. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Simple, voy a explicar simple porque se nos está acabando el tiempo. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria. ¿Sí? Justicia ordinaria. Las relaciones entre la sociedad civil. ¿Sí? La sociedad civil. Dice aquí, juzga al presidente de la República o a miembros de las altas cortes y Fiscalía General de la Nación y a los miembros del Congreso, ¿sí? Entonces, tiene esa función en cuanto es justicia ordinaria. Entonces, un alto funcionario de estos cometió una actividad delictiva, entonces va directo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Claro eso? Por eso es que había un senador que quería renunciar, porque pues una cosa es que lo investigue la Corte Suprema de Justicia y otra cosa es que pues lo manden a la justicia ordinaria. ¿Listo? Bien. Juan Zapata, por ejemplo, me pregunta que si se roba un cuadernillo del ICFES, ¿qué corte me juzga? Ninguna, mano, fresco. Usted puede caer en una de las inhabilidades que plantea el ICFES, pero que lo van a llevar a una corte, no.
No se preocupe. No estoy diciendo que vaya y se lo roben, porque donde lo pillen lo pueden llegar a sancionar en el ICFES. No, Sofía Marmolejo, el presidente no puede hacer eso porque para eso hay división de poderes. El presidente es el jefe de la rama ejecutiva, no de la judicial. Entonces él no puede cambiar las leyes. Como jefe de Estado está obligado a firmarlas. Y aquí algunos leguleyos presidentes han aprovechado eso para no firmar una que otra ley y devolverla al Congreso para que le cambien y le cambien cosas hasta que a él le guste y la firme. Pero cuando hay gobernabilidad, es decir, cuando el presidente tiene la mayoría de la bancada en el Congreso, pues él les firma todo lo que le mande y ya. Y a la Corte Suprema, ¿quién la investiga? El Consejo Superior de la Judicatura es la que se encarga como de los reglamentos internos de la rama judicial, dicta los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia, adopta y propone proyectos de ley relativos a la administración de justicia. Entonces, ¿quién se encarga de la administración de la rama judicial? El Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo de Estado lo que se encarga es de resolver los... ¿cómo se dice? ¿Cómo dice acá? Resuelven en última instancia los procesos que involucran al Estado y particulares. O los procesos que involucran a dos entidades del Estado. Entonces hay dos entidades del Estado rivalizando de pronto por algún decreto, por alguna acción, por alguna vaina. Entonces, ¿quién entra a solucionar el problema entre las dos instituciones del Estado? El Consejo de Estado. Si yo quiero demandar al Estado, entonces lo demando ante el Consejo de Estado, porque todo lo que sea contra el Estado va por Consejo de Estado. ¿Sí? Contra la administración pública es a través del Consejo de Estado. Y está la Corte Constitucional, que es la que se encarga de proteger lo que dice la Constitución. Entonces, si en el Congreso se hace algo que va contra la Constitución, la Corte Constitucional de una vez va a decir eso es inexequible, quiere decir no se puede aplicar dentro de la Constitución porque la prohíbe y la Constitución es la máxima norma, entonces no se puede. Entonces la Corte Constitucional lo que hace es evitar que se afecte el espíritu de la Constitución. ¿Sí? ¿Listo? Jason Alba me pregunta que si el Consejo de Estado podría ser el caso de Odebrecht y el gobierno. No. Depende del caso específico que estemos tratando. Porque recuerda, en el Consejo de Estado va dos instituciones que tienen un problema, por ejemplo, de interpretación de una norma o de una acción o de alguien que demanda al Estado. ¿Sí? En el caso de Odebrecht lo que vemos son básicamente delincuencia común, concierto para delinquir, entre otras actividades que son situaciones del Código Penal y demás, o sea, hace parte de la justicia ordinaria. ¿Sí? Los delitos que se configuran ahí como el soborno, el cohecho, el concierto para delinquir, el prevaricato. Bueno, aunque el prevaricato se hace parte de la administración pública, los otros que dije, eso es justicia ordinaria. O sea, van por la vía de los tribunales de la justicia ordinaria, tiene su máximo ente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se eligen a las personas de cada corte? Eso depende de la corte y depende más. Términos generales, los magistrados son elegidos por ternas que proponen entre el presidente de la República, entre el Senado, ¿sí? La mayoría de ellos se eligen de esa manera, a partir de ternas, pero pues recogen la hoja de vida. La Constitución sí establece una serie de criterios mínimos que deben tener los magistrados en su formación académica, entonces deben ser todos abogados. Sería genial que eso aplicara para el Ministerio de Educación. Todos deberían ser educadores, no, pero eso solo aplica para los magistrados. Tienen que ser abogados, tienen que tener sus especializaciones pues en el campo al que está aspirando y demás. Entonces ya no llega cualquiera parecido, como en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Defensa. Bueno, pero en fin. ¿Qué son ternas? Son un grupo de 3 personas. ¿Sí? Entonces proponen una terna, entonces mandan 3 fulanos para que los elijan. Esas son otras de las funciones que tiene el Congreso, Santiago Florian. También se hacen control político al gobierno, entonces lo hacen a través de lo que acabas de mencionar ahí, control político y moción de censura.
¿sí? Que es para vigilar y controlar qué es lo que está haciendo un ministro o el mismo presidente de la República. En los niveles departamental y municipal también pasa. La asamblea departamental y el consejo municipal también pueden hacer ese proceso con el alcalde o con el gobernador, pues dependiendo de dónde estemos. ¿A qué lo llaman? A que rinda cuentas. Eso es un debate de control político. Venga y rinda cuentas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Porque el Congreso, gracias por eso se me olvidaba, también tiene una función de hacer veeduría sobre el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces hay un montón de relaciones en las que entre las mismas ramas se están supervisando para mantener lo que se llama el equilibrio de poder y la relación de pesos y contrapesos, pues para que no solamente una institución o una persona tenga todos los poderes. ¿Alguien podría por favor ponerme rápidamente el significado de moción de censura que me lo están preguntando y ser en este mismo instante para que por favor le podamos responder a María Paula? No, la fiscalía no hace control político. La fiscalía es solo un ente investigativo en el campo de lo criminal. ¿Sí? O sea, hace investigación criminalística. Por eso decía que la fiscalía es como si es ahí. ¿Listo? Dice este tema que, para que me lo pregunten directamente o me ayude para poder responder. Responder, borrar preguntas. Sí, se lo pueden preguntar, claro. Los organismos de control, la Contraloría lo que hace es vigilar que no se roben los recursos públicos. Creo que se debe sentir muy frustrado el Contralor, pero bueno. La Procuraduría General se encarga del control disciplinario de los funcionarios públicos. Entonces ese es el que está vigilando que los servidores públicos cumplan con sus funciones. Dentro de esto también vamos a tener la Defensoría del Público porque, bueno, la Procuraduría tiene dos funciones. Una, vigilar a los servidores públicos de que cumplan en su función de administración pública, y la Defensoría del Pueblo velar por la protección de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Entonces esa es una función doble que tiene la Procuraduría. Entonces, controlar a los servidores públicos y velar por la protección de los derechos. No, Jairo, Sandra Morelli hace rato no es contralora. Incluso creo que está volada del país porque la están buscando. Si no estoy mal, si no estoy mal, pueden corregir ahí. Ella fue contralora y se perdió. Porque hizo unas cositas ahí como medio curiosas con el edificio nuevo que construyeron de la Contraloría allá en el CAN. Pero bueno, bien. ¿Qué es un magistrado? Preguntan. El magistrado es el juez de las altas cortes, ¿sí? Es el juez en las altas cortes, que ya vemos cuáles eran las altas cortes. Esos son magistrados. Los de las cortes ordinarias pues van a ser jueces, jueces de circuito. En cambio los de las altas cortes se llaman magistrados. Tenemos la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tiene dos funciones: registrar a la gente, por eso usted va y saca su registro civil, y dos, organizar toda la logística electoral. Y el Consejo Nacional Electoral lo que hace es establecer las reglas de juego en los procesos electorales, ¿sí? Entonces la que va definiendo, supervisa el cumplimiento de las normas. Entonces va a ser la supervisión. Recordemos que la registraduría solo monta la logística. El Consejo Nacional supervisa el cumplimiento. Entonces en la parte electoral vamos a tener estos dos elementos acá. ¿Cuáles son las cortes ordinarias? Las cortes, los tribunales municipales o departamentales. Esas son las cortes de justicia ordinaria. Aquí por fin llegué a lo que tanto piden, lloran y suplican, porque esto sale a cada rato ahí en esa prueba. Eh, entonces, rápidamente, porque igual, muchachos, no me lo tomen a mal, pero pues la constitución hay que echarle una leída. Y pues todos estos mecanismos de participación se explican ahí. Entonces, si de pronto alguien ya lo leyó y tiene dudas, pues aquí yo se lo pongo de una forma más concreta. El voto es el mismo sufragio, usted va y vota, marca la carita de alguien o el logo de un partido y lo deposita en una urna. Primera forma, mecanismo de participación, voto. ¿Listo? El plebiscito. El plebiscito lo convoca el presidente de la República. ¿Por qué? Porque se le dio la gana.
Es una prerrogativa que tiene el presidente de la República. Va a tomar una decisión, pero dice, caracoles, yo quiero consultarle al pueblo a ver qué me dicen. Entonces convoca las urnas y la gente vota un plebiscito. O sea, viene de la cabeza del presidente. ¿Sí? El plebiscito por la paz, pues fue un capricho del ego de Juan Manuel y salió castigado porque perdió. Pero eso es un plebiscito. Entonces una consulta que se le hace al pueblo porque el presidente lo ordena. ¿Sí? Presidente. Plebiscito solo lo convoca el presidente de la República. El referendo, las personas de a pie, lo que se llama sociedad civil. Es decir, nosotros somos un grupo, queremos un referendo que busca crear una nueva norma, crear una nueva ley, ¿cierto? Una nueva propuesta para que para que sea ley sin necesidad de pasar al Congreso. Entonces en ese referendo, que vamos a hacer un referendo para prohibir las corridas de toros, listo. Entonces la Constitución y todo lo que establece el Consejo Nacional Electoral y la ley electoral dice, no, necesita tantas firmas. Después de que verifican las firmas, dice, listo, podemos convocar a las urnas y entonces la gente va y vota si está a favor o en contra de las corridas de toro. Referendo lo convoca la gente, el pueblo, el ciudadano de a pie. ¿A través de qué? De firmas. No, señor Jorge Luis, el plebiscito lo convoca el presidente de la República. El referendo lo convoca el pueblo. El pueblo. ¿Sí? Para crear una normativa o una ley sin necesidad de pasar por el Congreso. ¿Listo? ¿Sí está quedando claro? Por favor. Porque es que necesito pasar al otro tema. Profe, ¿el referendo puede derrocar cualquier jerarquía de la ley? Si no es inconstitucional, sí. ¿Qué hizo Natalia Ponce de León? Aparte de gastar mucho dinero en cirugías. Ella tiene una fundación y creo que estaba buscando una iniciativa para aumentar las penas en contra de los agresores de las mujeres. Claro, eso se puede hacer, y lo lleva a referendo, consigue las firmas, lo lleva allá, se las avalan las firmas, se convocan a las urnas, quiere aumentar las penas contra los agresores de mujeres y toda la gente va y vota así y entonces eso se vuelve ley. ¿Cuántas firmas se necesitan? No me pregunten porque no sé. Qué pena. Que no me las puedo saber todas, muchachos. El referendo no lo puede convocar el presidente. Lo que pasa es que en Colombia lo que ha sucedido es que el presidente sale y dice cosas y su club de fans entonces hacen el proceso, ¿cierto? Como el referendo ese que convocó Uribe hace unos cuantos años, que también perdió. Porque como aquí la gente no vota, yo no sé cómo esta gente es tan brillante de entregarle a la gente para que vote en un país que no votan. Pero bueno, en fin. Entonces su club de fans hacen todo el proceso para que sea referendo. Entonces decían, el referendo de Uribe, no, si él hubiera querido lo manda por plebiscito, pero a veces buscan unos niveles de aceptación, de legitimidad política por otra vía, como hizo Santos con el plebiscito, para quedar bien con la gente, para demostrarle a todo el mundo que él sí mandaba y pues quedó mal. La consulta popular, una consulta popular ya es a nivel departamental y municipal, donde el alcalde o el gobernador quiere consultarle a su pueblo, a su departamento, a su municipio, acerca de una decisión. O sea, es como el plebiscito que aplica, pero en los otros entes de administración. Exacto, Jefferson, el plebiscito puede influir de manera directa en una decisión o no tiene mayor chance. No, sí puede influir, claro. Tiene todo el rango de ley. O sea, la gente le votó no a la constitución, a los acuerdos de paz, le votó no. ¿Y qué tuvo que hacer el presidente para que pudieran pasar? Modificarlos. Si hubiera tratado de pasarlo exactamente igual, lo que le iban a decir desde la Corte Constitucional es no, señor, porque el plebiscito dijo que no. La leguleyada que fue, pues le cambian una que otra cosita y pasa. Porque la gente votó era que no estaba de acuerdo como estaban en ese momento. Sí, ahí estaba la trampa de la pregunta. Pero bueno, son cosas que los abogados deben aprender muy bien. El cabildo abierto es abrir la sesión ya sea del Consejo Municipal o de la Asamblea Departamental para que puedan ingresar personas que no fueron elegidas para esa corporación a participar del debate, o sea, tienen voz.
darles voz al público en general, entonces incluso tienen que contratar un lugar más amplio para que la gente se inscriba y pueda entrar al debate. Eso es un cabildo abierto, permitir el debate con personas que no han sido nombradas dentro de esa corporación. Entonces la gente se inscribe y puede ingresar ahí y va a ser parte de los debates que van a permitir la creación de normatividad en esa corporación. La revocatoria del mandato solo aplica para alcaldes y gobernadores y también, igual que un referendo, a través de firmas, se necesitan un mínimo de firmas, eso pasa por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Civil y si se cumple todo el procedimiento se convoca a las urnas para si se le revoca o no se le revoca el mandato a un alcalde o a un gobernador, que se hizo historia la semana pasada, se revocó el primer alcalde de la historia. De la historia mucho decir porque los alcaldes solo se eligen en las urnas desde 1991. Entonces, el cabildo abierto se utiliza es cuando eso, cuando son de pronto temas muy trascendentales o muy importantes para la población y se convoca al pueblo a que haga parte del debate en el consejo municipal o en la asamblea departamental. La consulta anticorrupción es un referéndum. La iniciativa legislativa, entonces un grupo significativo de ciudadanos redacta un proyecto de ley y lo lleva al Congreso para que por favor se lo estudien. Pero eso también necesita un mínimo de firmas, necesita todo un proceso establecido por el Consejo Nacional Electoral y lo llevan directamente al Congreso. Entonces es completamente distinto al referendo. En el referendo la gente tiene una propuesta y firman y van a las urnas. En la iniciativa legislativa la gente firma, hace una propuesta, firma, se la avalan y la lleva al Congreso para que los congresistas decidan si sirve o no sirve, si la pueden volver ley o no. ¿Cómo se le revoca el mandato a un presidente? No se puede. ¿Listo? Entonces no nos queda mucho tiempo, entonces voy a pasar a la otra presentación rapidito. No se me vayan a perder, por favor. Entonces dentro de 1 o 2 minutos vuelvo porque igual toca ir solo hasta las 8:30. Entonces procuro que el otro camino de competencia ciudadana sea rápido. Ya vuelvo, chicos.